6 de junio de 1944. Una fecha que se ha grabado para siempre en la mente del mundo occidental, cuando el Día de la Libertad comenzó la larga marcha hacia la derrota de la tiranía. Entre 1939 y 1941, las fuerzas de la Alemania nazi de Adolfo Hitler dejaron un camino de destrucción, opresión y asesinato a través del mapa de Europa y más allá, y parecía que la ambición de Hitler nunca podría ser satisfecha. El mundo era su meta, la muerte su herramienta. Solo una Gran Bretaña maltratada y desesperadamente agarrándose logró detener la herida lo suficiente como para garantizar que toda Europa no estuviera cubierta con la esvástica. Y sin embargo, en solo 3 años, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y muchas otras naciones aliadas se unirían en una sola fuerza y de un solo movimiento clavarían una daga en los sueños de Hitler de supremacía total europea. Esa daga fue clavada en las playas de Normandía, junio de 1944, y luego torcida en una herida letal que nunca se cerraría. Esta es la historia de la Operación Overlord. La historia del día de bienvenido a las guerras del mundo. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, atacó a Estados Unidos en el Pacífico. En apoyo a este aliado asiático y en desafío a sus generales, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de ese año. La vasta base industrial y agrícola de los Estados Unidos, por no hablar de la inmensa fuerza de trabajo que ahora podía enfrentarse a Hitler, dio a las potencias aliadas una nueva y amplia gama de posibilidades para derrotar la tiranía nazi en Europa. La única pregunta era cómo. Stalin en Moscú y líderes militares estadounidenses presionaron por una segunda frente lo antes posible, posiblemente verano de 1942. Pero Churchill y Roosevelt eran mucho más cautelosos. Las fuerzas del Mancomunidad Británica aún estaban enfrentadas en una dura lucha con las fuerzas alemanas e italianas en el norte de África, una campaña que podría tener que ser abandonada o reducida para apoyar una invasión directa de Europa Occidental. También preocupaba que hubiera poco trabajo previo a la invasión, como desarrollar la cadena de suministro, recolectar inteligencia sobre defensas alemanas, entrenar una fuerza invasora, debilitar defensas alemanas en camino a la invasión e interrumpir la máquina de guerra alemana mediante una campaña aérea sostenida. Así, para disgusto de Stalin, se informó que la invasión de Europa Occidental se retrasaría hasta 1943. No obstante, Churchill debía cumplir una promesa. Se acordó con Stalin desembarcar tropas en Europa en 1942. Así que Churchill autorizó una gran incursión en la ciudad francesa de Dieppe para llevarse a cabo en agosto de 1942. Aunque no se acercaba a la escala de una invasión a gran escala, la incursión tenía como objetivo recordar a los alemanes que el frente occidental no había terminado y, con suerte, atraería tropas alemanas lejos del frente soviético, donde en ese momento todavía avanzaban hacia Moscú. Realizado principalmente por tropas canadienses, el movimiento resultaría un desastre. Operación Jubileo, el fuerte de 10.500 fuerzas fue desembarcado con instrucciones para capturar el puerto cercano, demoler las defensas alemanas y adquirir la mayor cantidad de información sobre las operaciones alemanas antes de retirarse. A pesar de aterrizar tanques y con un fuerte apoyo aéreo y naval, en solo 6 horas de la operación comenzando, los supervivientes estaban en plena retirada. Casi 1.500 soldados aliados fueron muertos, y muchos más capturados. Las fuerzas aéreas aliadas padecieron ante una experta fuerza aérea alemana, y la Armada Real perdió un destructor apoyando los desembarcos y varias embarcaciones de desembarco. Para aquellos con la actitud de «vamos a ir»,
Fue una lección sobria y profundamente dolorosa de lo que podría costar el asalto a la fortaleza Europa desde el mar si todo saliera mal. No obstante, era absolutamente impensable descartar una invasión de Europa. Mientras tanto, en el norte de África, las fuerzas del Commonwealth británico bajo el mando del carismático mariscal de campo Bernard Montgomery habían logrado detener las fuerzas del mariscal de campo alemán Rommel en el Alemán. Con las fuerzas estadounidenses desembarcando en Túnez en la Operación Torch, alemanes e italianos eran lentamente aplastados por todos lados. Con un asalto directo a Francia considerado impracticable hasta 1944, la atención se volvió a invadir Italia y avanzar hacia el norte hacia Alemania nazi a través de lo que Churchill describió como el vientre blando de Europa. Después de expulsar a Rommel de África el 9 de junio de 1943, las fuerzas aliadas invadieron Sicilia y luego Italia en septiembre, momento en el que muchos italianos buscaron derrocar al dictador fascista Benito Mussolini y pasarse al lado aliado. Esto inicialmente aceleró el avance aliado a través del sur de Italia, pero se volvió a atascar de nuevo gracias a las tropas alemanas y profascistas italianas bien asentadas. Con los recursos alemanes ahora comprometidos en dos frentes intensivos y teniendo que ocupar sus tierras capturadas con fuerzas aliadas ahora mejor preparadas, la atención comenzó a volver hacia la preparación para una invasión de Europa Occidental. Se preguntaron dos preguntas de inmediato en los más altos niveles de poder. Primero, ¿quién debería estar al mando general de la operación? Y segundo, ¿dónde debería llevarse a cabo la invasión? En Gran Bretaña y Estados Unidos, la guerra generó líderes militares conocidos y reverenciados por sus ciudadanos. En Gran Bretaña, el favorito para liderar un asalto a la fortaleza Europa era el mariscal de campo Montgomery, tras su éxito en el norte de África e Italia. No obstante, al ser la mayoría de tropas estadounidenses, parecía apropiado que un estadounidense liderase la campaña. Y a finales de 1943, ese trabajo fue asignado al general Dwight David Eisenhower. La elección de Eisenhower tuvo controversia. Otros generales como Montgomery y el bullicioso general estadounidense Patton habían enfrentado extensas luchas en la Primera Guerra Mundial, mientras Eisenhower sirvió en Estados Unidos durante toda la guerra. Supervisó exitosos desembarques de antorcha e italianos, pero su inexperiencia en combate afectó muchas decisiones previas a junio de 1944. Sin embargo, Eisenhower tenía una habilidad crucial para la planificación y ejecución de la próxima operación Overlord, que ningún otro general parecía poseer. Él era un maestro en lograr que las diversas nacionalidades y las personalidades de sus líderes se unificaran en una sola fuerza. Fue gracias a Eisenhower que el día D no fue 3 operaciones separadas llevadas a cabo por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, sino una fuerza de invasión abarcadora con el propósito de liberar a Europa de la tiranía de Hitler. En cuanto a dónde tendría lugar esta invasión, se acordó universalmente que el lugar ideal para invadir la fortaleza Europa sería en el Paso de Calais. Este era el lugar donde el Canal de la Mancha era más estrecho, lo que permitía un cruce más corto, disminuyendo el tiempo en el que la fuerza de invasión era más vulnerable. También les brindó máxima cobertura aérea desde bases en sureste de Inglaterra. Pero el problema, por supuesto, era que los alemanes también lo sabían. Por lo tanto, habían desplegado algunas de sus mejores tropas, el ejército alemán 15 bajo el general von Samuth, quienes contaban con algunos de los mejores equipos alemanes y las fortificaciones más fuertes para resistir una fuerza de invasión. Llegar a Calais con éxito implicaría una carnicería, retrasando el avance hacia Europa hasta obtener reemplazos. Como jefe de Estado Mayor del Comandante Supremo Aliado, un papel abreviado a mucho menos de una boca llena Cossack, fue responsabilidad del teniente general del ejército británico Frederick Morgan recomendar una alternativa. En una reunión en Quebec, Canadá, con líderes aliados en mayo de 1943, dio su recomendación tras analizar en profundidad opciones disponibles considerando disposición enemiga y unidades y equipos disponibles para los aliados en la invasión. He llegado a la conclusión de que,
dada la limitación de recursos impuesta por mis directivas, podemos estar seguros de tener una buena oportunidad de éxito el 1 de mayo de 1944 si concentramos nuestros esfuerzos en un asalto a través de las playas normandas. Por lo tanto, se decidió que cuando los aliados estuvieran listos y se estableciera una fecha, un día que se conocería como el Día D, las fuerzas aliadas invadirían Normandía. El extraordinario éxito de Alemania en 1940, que llevó a la caída de Europa Occidental bajo el borceguí alemán, ahora era una fuente de gran preocupación para Hitler. Para la defensa, le presentó una enorme costa que se extendía desde el norte de España hasta Escandinavia, desde la cual sus fuerzas ahora tenían que defenderse de una invasión aliada. Tal vez consciente de que sus propias fuerzas habían tenido éxito contra Francia simplemente rodeando la aparentemente inexpugnable línea Maginot en 1940, delineó una estrategia de construir fortificaciones poderosas respaldadas por militares y aviones lo más lejos posible a lo largo de esta costa para evitar que los aliados rompan la fortaleza Europa. Esto también le permitió mantener tantos de sus tropas como pudo en el frente oriental y en Italia, donde en ambos casos, estaba en retirada a mediados de 1944. Conocida como la Muralla del Atlántico, los alemanes construyeron una gran cantidad de búnkers de concreto a lo largo de 6.400 kilómetros de costa, separadas por obstáculos naturales, artificiales y numerosos campos de minas. La incursión en Dieppe y otras operaciones menores de comandos británicos incrementaron los temores de Hitler sobre una invasión desde el oeste, ordenando alta prioridad a la muralla. No obstante, comparado con otros frentes, las tropas en la pared tuvieron un periodo bastante tranquilo entre 1941 y 1944. No obstante, aunque los alemanes usaban tropas de países ocupados para reforzar sus filas, carecían de hombres suficientes para proteger toda la muralla por igual. En agosto de 1943, un nuevo comandante en la muralla del Atlántico preocupó a los aliados. El mariscal de campo Rommel, el propio zorro del desierto, llegó para supervisar la construcción de defensas y formular un plan de acción con el que repeler una invasión aliada. A pesar de que su Afrika Korps fue rechazado de África del Norte, todavía era muy respetado como un líder militar competente en los círculos aliados. La construcción del muro del Atlántico había, antes de la llegada de Rommel, reducido a un esfuerzo apático por parte de los oficiales alemanes. No obstante, la influencia del mariscal de campo se percibió de inmediato por sus subalternos, quienes súbitamente enfrentaron mayor carga laboral. Pero, además de tener que enfrentar la resistencia por debajo de él, Rommel también estaba enfrentando su creciente impopularidad con el alto mando alemán. Algunos lo vieron como un fracaso tras la derrota en el norte de África, mientras que otros lo vieron como un rival para influir en Hitler, mientras que otros simplemente no lo querían. Al esbozar su plan para rebelarse contra una invasión aliada, Rommel solicitó que las fuerzas de tanques alemanas, encabezadas por infantería, se mantuvieran cerca de la costa para responder rápidamente a cualquier desembarco aliado. Tales fuerzas tanques tan poderosas podrían devastar a la infantería que intentaba desembarcar y evitar el establecimiento de una playa aliada desde donde se podrían desplegar tropas y tanques frescos. No obstante, Hitler y el comandante en jefe alemán, mariscal de campo Gerardo von Rundstedt, rechazaron la petición de Rommel. En su lugar, adoptaron la política de agrupar sus fuerzas de tanques lejos de la costa. Así que una vez que llegó el principal asalto aliado, del cual todavía estaban convencidos de que sería desde Calais, los tanques podrían ser empujados contra él y empujar a los aliados de regreso al mar. Sin embargo, Rommel se mantuvo comprometido con su deber de defender el premio francés de Alemania lo mejor que pudo. Además del esfuerzo de construcción de búnker, también instigó una inmensa operación minera en y alrededor de la costa francesa e impresionó a sus subordinados la importancia de su trabajo. Menos de 2 meses antes del día D, en abril de 1944, estaba inspeccionando una de las innumerables playas francesas que le habían asignado para defender cuando expuso a su ayudante, el capitán Helmut Lang, su visión de la situación general en la que Alemania se encontraba en ese momento. Cita: la guerra se ganará o perderá en las playas. Solo tendremos una ocasión para frenar al enemigo, y será mientras esté en el agua.
Créeme, Lang, las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas tanto para los aliados como para Alemania. Será el día más largo. Mientras Rommel inspeccionaba sus defensas, los comandantes aliados decidieron probar su equipo y preparación para una gran invasión marítima e iniciaron la Operación Tigre. Se reunieron 23.000 tropas estadounidenses con su equipo antes de abordar los buques de tropa en los puertos británicos, que luego dieron la vuelta al sur de Inglaterra para lanzar una invasión simulada de las playas a lo largo de la costa de Devonshire que habían sido vestidas para parecerse a las fortificaciones del muro del Atlántico. Añadiendo realismo, playas bombardeadas intensamente por buques de guerra estadounidenses y británicos, para comprender el funcionamiento de equipos como tanques en playas craterizadas y ayudar a soldados estadounidenses a sentirse cómodos en embarcaciones de desembarco con proyectiles de fuego real sobrevolando. Testigo de Eisenhower mismo, la invasión de Devon comenzó el 27 de abril y fue plagada de problemas debido a la falta de comunicación. Una flotilla de embarcaciones estadounidenses llegó a Slapton Sands mientras la Armada Real bombardeaba el área, causando bajas estadounidenses. Con el bombardeo cesado, el resto de la fuerza inicial desembarcó, planificando una segunda invasión al día siguiente. Sin embargo, durante la noche del 27 y 28 de abril, el resto de la fuerza de invasión simulada todavía en el mar navegaba por la bahía de Lima cuando fueron avistados por un grupo de marañones U-boats alemanes. Los buques de guerra británicos protegiendo el ejercicio detectaron los U-boats y se movieron para interceptarlos, pero no pudieron advertir a los buques de transporte de tropas estadounidenses al no tener frecuencias de radio estadounidenses. Aproximadamente a las 130 horas del 28 de abril, los U-boats atacaron con torpedos y armas de 40 milímetros. En el caos y la carnicería que siguió, se mataron 749 estadounidenses, se hundieron 2 buques de tropa y un tercero resultó gravemente dañado. Trágicamente, muchos de los que se ahogaron lo hicieron solo porque no habían recibido una adecuada capacitación en el uso de los chalecos salvavidas. Al igual que Dieppe, la Operación Tigre fue un recordatorio sombrío de que cualquier invasión de la fortaleza Europa iba a ser difícil y costosa si no se preparaba adecuadamente. El hecho de que un desastre así pudiera suceder fuera de la costa inglesa sin que los U-boats alemanes tuvieran ningún apoyo de los artilleros de la orilla o de los aviones solo destacó los peligros de transportar una cantidad tan grande de hombres por mar. De hecho, Tigre casi arruinó el día de en 1944 por completo. Varios oficiales, ahora desaparecidos tras la tragedia, sabían de la inminente invasión de Normandía. Y el temor era que hubieran sido recogidos por los U-boats y luego quebrados bajo el interrogatorio alemán. Estas preocupaciones finalmente se descartaron. El día seguiría como estaba planeado. La planificación final de la invasión de Normandía se basó en gran medida en determinar qué habían colocado los alemanes alrededor de las zonas de desembarco. Esencialmente, esto tenía que hacerse de tal manera que no alertara a los alemanes sobre lo que estaba sucediendo. Así, a partir de abril de 1944, la RAF y la USAF comenzaron un esfuerzo intensivo de reconocimiento fotográfico para construir una imagen táctica completa de la situación en Normandía y las regiones circundantes. Utilizando aviones de combate de alta velocidad, como el Spitfire, el P-38 Lightning y el P-51 Mustang, los pilotos de reconocimiento realizaron audaces misiones de ultra baja altitud a lo largo de la costa europea de posiciones alemanas. Normandía no recibió más o menos atención que en cualquier otro lugar. Por lo tanto, no se señaló a la inteligencia alemana como un punto de interés especial. Volando a bajos niveles, donde árboles y líneas eléctricas eran tan peligrosos como artilleros enemigos, comandantes aliados obtuvieron imágenes detalladas de defensas alemanas. Las misiones de los pilotos de reconocimiento aliados eran aún más peligrosas debido al hecho de que muchos de sus aviones carecían de armas para defenderse, para tener en cambio más combustible y mayor velocidad una vez que el combustible se había agotado. Más de 3.200 misiones se realizaron en apoyo directo a la Operación Overlord y en conjunto con la resistencia francesa, quienes destacaron objetivos de interés para futuros vuelos. La resistencia también monitoreó los movimientos alemanes y hizo estimaciones sobre el número de tropas desplegadas en las zonas de desembarco.
Quizás más peligrosas eran las operaciones realizadas por tripulaciones de botes especializados que antes habían asistido en incursiones de comandos. Su labor consistía en aproximarse cautelosamente a la costa francesa, identificar las defensas alemanas fijas para destruir embarcaciones de desembarco y medir la profundidad cerca de playas. Esto daría a los comandantes aliados la máxima información sobre las zonas de desembarco, permitiéndoles afinar sus planes. Una parte interesante y menos obvia pero altamente importante de los esfuerzos de inteligencia aliados involucró un llamado hecho por la BBC para cualquier persona en Gran Bretaña que tuviera fotografías tomadas mientras estaban de vacaciones en Francia antes del estallido de la guerra. Un asombroso 10 millones de imágenes y descripciones de la costa francesa fueron entregadas al cuartel de guerra. Pero al igual de importante que el esfuerzo para reunir información sobre las posiciones y defensas del enemigo era la necesidad de alimentar la propia red de inteligencia de Alemania con información falsa. El día D proporcionaría el impulso para probablemente el programa de contrainteligencia más exitoso de la historia. Con el apropiado apodo de Operación Bodyguard, los oficiales de inteligencia aliados idearon una serie de elaborados planes diseñados para engañar a sus contrapartes alemanas en casi todos los aspectos de los desembarcos del día D. Esto evitaría que los alemanes pudieran maximizar su postura defensiva alrededor de Normandía y retrasar la llegada de refuerzos, lo que podría hacer que los desembarques se atascaran en las playas o incluso fracasaran por completo. Uno de los mayores activos, aunque inconscientes, para lograr este objetivo fueron los alemanes mismos. Aunque habían dominado militarmente el continente europeo desde 1940, sus agencias de inteligencia eran bastante inferiores a los esfuerzos británicos y estadounidenses. Mientras que el codificar dispositivos como la famosa máquina Enigma inicialmente permitió a Alemania comunicarse con sus fuerzas sin temor a intercepción, su exceso de confianza en tales dispositivos los llevó a subestimar la capacidad de los aliados para descifrar sus comunicaciones, lo cual, por supuesto, eventualmente lograron, incluso usando computadoras primitivas para hacerlo. Además de aprender la disposición de las fuerzas alemanas a lo largo del muro del Atlántico, romper los códigos alemanes permitió a los aliados una visión de la mentalidad del alto mando alemán que rodeaba la defensa de Francia ocupada. También les permitió medir la eficacia de sus esfuerzos de desinformación para poder adaptar mejor los futuros para hacerlos más efectivos al hacer que los alemanes pensaran que la invasión de Europa venía de cualquier lugar que no fuera Normandía. Una situación ayudada por el hecho de que Hitler mismo estaba convencido de que cualquier invasión que cruzara el canal llegaría a Calais. Bajo el paraguas de guardaespaldas, la Operación Fortaleza buscó alimentar la creencia de Hitler creando una falsa imagen de ejércitos aliados acumulándose en Inglaterra y Escocia, lo que para la inteligencia alemana hacía parecer como si los aliados estuvieran decididos a desembarcar en Calais y Noruega. Planeado por el coronel británico Noel Wild, la operación requería crear camiones, tanques, aviones y unidades falsas para ser fotografiadas por aviones de reconocimiento alemanes de alta altitud. En las fotografías tomadas desde tan alta altitud, sería imposible distinguir la diferencia entre el equipo real para Normandía y los falsos para Fortaleza. De hecho, algunos equipos parecían tan reales que la gente en el suelo los confundió con los auténticos. Pero Fortaleza hizo más que construir réplicas de tanques. La Fortaleza incluía transmisiones de radio falsas para ser interceptadas por alemanes, coincidiendo con la imagen falsa que los aliados intentaban crear con su ejército de muñecos. Un número de agentes secretos también fue empleado para alimentar a los alemanes con información, pero quizás el método más directo empleado fue la decisión de que para cada 2 estaciones de radar que las fuerzas aéreas aliadas atacaron alrededor de Normandía antes del día D, 2 más en las áreas circundantes debían ser atacadas aunque tuvieran poco impacto en los desembarcos reales. Esto solo confundiría más la imagen alemana y ayudaría a mantenerlos convencidos de que Normandía era una operación de distracción para Calais. A la hora del día D, la inteligencia alemana todavía estaba convencida de que hasta 10 divisiones estaban esperando para atacar Calais, incluso cuando el número de aliados en Normandía estaba entrando en cientos de miles. Pero el trabajo de Fortaleza no cesó el día D. En cambio, continuó sus esfuerzos para engañar a los alemanes de que Normandía era una farsa, solo para retrasar el reemplazo de las fuerzas alemanas por tanto tiempo como sea posible.
Bajo la Operación Bodyguard, se llevaron a cabo campañas de engaño similares para hacer creer que la invasión estaba destinada realmente a regiones más al sur de Francia, los Balcanes o incluso Suecia neutral. El éxito final del día D no puede atribuirse en pequeña parte a esta elaborada y altamente efectiva operación de engaño. La planificación para la invasión del día D nunca se detuvo, ya que la imagen de inteligencia cambiaba constantemente, pero en general, los objetivos se mantuvieron iguales. Un elemento aéreo iría primero para capturar ubicaciones estratégicas como puentes y para destruir posiciones de artillería que amenazarían las playas. La fuerza principal luego asaltaría 5 playas, cada una con sus propias palabras clave. Las playas de Estados Unidos eran Omaha y Utah. Las playas británicas eran Espada y Oro. La única playa canadiense era Juno. No obstante, no implica que solo las naciones asignadas asaltarían estas playas. Lejos de eso, había un número de personal especializado listo y esperando para ser transferido de la playa de una nación a otra si eran necesarios. Además, en tierra, en el aire y en el mar, había quienes habían escapado de sus propios países antes de que cayeran bajo el ataque nazi y ahora estaban ansiosos por recuperar su tierra y probablemente también obtener algo de venganza. Al llegar junio, Eisenhower estableció la fecha histórica para la invasión de Normandía en el 5 de junio de 1944. En 20 puertos del Reino Unido, hombres y equipos se apretujaban a bordo de los buques de tropas listos para dirigirse a su punto de encuentro designado Piccadilly Circus, al sureste de la isla de Wight, con especial atención a su protección tras el desastre de la Operación Tigre. El elemento marítimo del día D fue bautizado como Operación Neptuno. A pesar del secreto que rodeaba todo el asunto, era imposible ocultar a los alemanes el vasto movimiento de barcos desde los puertos británicos, lo que llevó a los alemanes a realizar un ataque con lanchas de cañón y torpedos. Este ataque fue rechazado por la superioridad de las naves aliadas, pero la amenaza de nuevos ataques seguía presente. Con la experiencia extensa de los aliados ahora en operaciones de asalto anfibio, mucho del equipo parecía hecho a medida para abordar las playas de Normandía. El estadounidense Doug, por ejemplo, era esencialmente un camión anfibio, que no solo podía llevar suministros a la playa, sino que crucialmente los conducía directamente a donde se necesitarían. También podían equiparse con varias armas pesadas, aunque al no estar blindados, no eran vehículos ideales para la lucha. Un vehículo que sí estaba presente era el británico Churchill Abre, que significa vehículo blindado de los ingenieros reales. Esta fue una base de tanque Churchill básica, pero con su cañón principal reemplazado por un mortero de espigote petardo, que disparaba una devastadora bomba de 18 kilogramos conocida como una papelera voladora. El Churchill Abre era hábil para destruir las duras fortificaciones esperadas en las playas de Normandía. El Churchill básico también tenía un excelente rendimiento al escalar obstáculos. El Abre fue uno de los llamados Fannies, tanques modificados para propósitos específicos en apoyo a las desembarcaciones. Otras graciosas incluían el Sherman Natación, también conocido como el DD o tanque Pat O'Donnell. Esto era un tanque Sherman con una pantalla de flotación de lona y hélices para impulsarlo a través del agua. A diferencia de tanques diseñados inicialmente como anfibios, que usualmente sacrificaban armadura o potencia de fuego para flotar, el Sherman navegante, al llegar a la playa, desechaba la pantalla de flotación y se convertía solo en otro M4 Sherman. El Sherman nadador fue tan exitoso, que se usó en todas las 5 playas de Normandía. No olvidando la insistencia de Rommel en la minería de las playas, tanto el Churchill como el Sherman también tenían variantes de limpieza de minas, como el Cangrejo. El Cangrejo era un tanque Sherman equipado con un rodillo que giraba cadenas pesadas hacia el suelo para detonar las minas de forma segura lejos del tanque. Temiendo que los vehículos blindados pudieran atascarse en las playas húmedas y arenosas, se equiparon variantes del Churchill con un rodillo para colocar una alfombra reforzada, creando así una superficie sobre la que podían conducir hasta terrenos más duros. Este tanque fue apodado cariñosamente capa de alfombra por sus tripulantes.
Una invención diseñada específicamente para el día D fue el sistema de Puerto Mulberry, cuyo propósito era facilitar y acelerar el proceso de descarga para que las tropas aliadas fueran abastecidas a medida que avanzaban a través de Francia después de finalmente salir de Normandía. Los puertos Mulberry serían remolcados hasta Normandía y ensamblados como un enorme rompecabezas en Omaha y Gold Beach. A medida que más hombres abordaban sus barcos hacia el punto de encuentro, los nervios entre los aliados se desgastaban comprensiblemente. Una causa cada vez mayor de preocupación era el clima aparentemente empeorando, el único factor que ni los aliados ni los alemanes tenían control sobre él. Se requerían cielos claros para que la luna llena asistiera en la navegación en operaciones aéreas, y aguas calmadas en la fase marítima eran esenciales. Con tanto en juego dependiendo de las condiciones climáticas para una invasión aérea y marítima de Normandía, Eisenhower convocó una reunión de algunos de sus oficiales más senior en Southwick House a las 4:15 de la mañana del 4 de junio para discutir la situación y si es necesario retrasar la invasión. Finalmente, la decisión de lanzar o no la invasión el 5 de junio recaía únicamente en sus hombros, pero tomaría esa decisión basándose en las predicciones de un oficial del RAF de aspecto desgarbado llamado el Grupo Capitán Santiago Stagg. Stagg fue el oficial meteorológico principal de Operación Overlord y su papel era interpretar la información que llegaba de estaciones meteorológicas, puestos de observación e incluso aviones de combate que realizaban patrullas meteorológicas en todas las islas británicas, y no eran buenas noticias. Stagg, siendo un oficial no combatiente y con un rango equivalente al de coronel en el ejército, tenía la desagradable tarea de decirle a una sala llena de algunos de los líderes más importantes de los esfuerzos de guerra aliados que, en su opinión, la invasión debería ser retrasada por 24 horas para permitir que el clima mejorara. Muchos presentes, como el mariscal de campo Montgomery, se burlaron de la sugerencia e insistieron en realizar el quinto tal como estaba planeado. Sabían que solo tenían una ventana de 3 días para que la luna estuviera en la fase correcta y los retrasos podrían ver el aplazamiento forzoso de la operación durante semanas. Para empeorar las cosas, para el caso de Stagg, los meteorólogos estadounidenses, usando un sistema de predicción diferente, creían que un frente de alta presión iba a forzar el mal tiempo lejos de las zonas de aterrizaje, dejándolas con cielos despejados el 5 de junio, pero Stagg se mantuvo enérgico en su recomendación de esperar 24 horas. Después de escuchar el caso de Stagg, Eisenhower a regañadientes aceptó y dio la orden de que la invasión se pospusiera hasta el 6 de junio. Stagg acertó al predecir que, en la noche del 4 de junio y la mañana del 5 de junio, las zonas de aterrizaje sufrieron un clima terrible. Finalmente, al mejorar el clima el 5 de junio de 1944, fecha original del día D, empezó la fase de preparación. Los barcos minadores se aproximaron cautelosamente a la costa de Normandía para despejar un camino a los buques de tropas, mientras una enorme fuerza de más de 1.200 aviones de combate debilitaba las defensas. Durante la noche y luego en el día D, la debilitada Luftwaffe estaría en desventaja en el aire por casi 10-1, permitiendo a los aliados controlar efectivamente los cielos, lo que les permitió llevar a cabo misiones de apoyo aéreo cercano. Los aviones con misiles como el Taifún británico se verían involucrados en gran medida en la eliminación de fortificaciones y la destrucción de tanques. A medida que las tropas aliadas se dieron cuenta de que era el momento, se recordaron las palabras de Eisenhower. Cita: tu tarea no será fácil. Tu enemigo está entrenado, equipado y endurecido en batalla. Él luchará salvajemente. Tengo plena confianza en tu valentía, dedicación al deber y habilidad en la batalla. No aceptaremos nada menos que la victoria completa. Buena suerte, y que todos imploremos la bendición del Todopoderoso Dios sobre esta gran y noble empresa. Mientras tanto, lejos del alboroto en innumerables aeródromos en el Reino Unido y a bordo de las vastas flotas de barcos en el Canal de la Mancha, en su residencia en lo alto de los Alpes bávaros, el Führer Adolf Hitler se instaló para una noche relativamente tranquila en el llamado Refugio del Lobo. Él y su séquito miraron noticieros en su cine privado antes de ir al área de sala, donde Hitler les habló sobre sus pensamientos del día, ya sean de guerra, política o sus opiniones sobre grandes hombres de la historia. Al mirar hacia atrás esa noche,
el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels dijo antes de su muerte que la noche del 5 de junio de 1944 era como lo que él llamó los buenos viejos tiempos, ya que el régimen nazi estaba en ascenso hacia su poder último. Goebbels se acostó antes que Hitler, quien tenía problemas para dormir, y no fue hasta las 3 de la madrugada. El Führer se fue a la cama, durmiendo gracias a medicación. La inteligencia alemana ya estaba recogiendo indicios de que algo grande estaba a punto de comenzar al otro lado del canal, pero temiendo la ira de Hitler, sus ayudantes decidieron no informarle hasta que tuvieran más información. Y así, mientras Hitler se deslizaba en un sueño ayudado por medicamentos, desconocía que una vasta armada de aviones transportando paracaidistas ya estaban navegando hacia Normandía, desconocía que los sueños de un milenario Reich estaban a punto de ser destrozados, desconocía que la historia estaba atando una soga alrededor de su cuello. A medida que los últimos minutos del 5 de junio se agotaban, en bases de toda Inglaterra, una armada aérea, como nada que la historia hubiera visto antes, comenzaba a movilizarse y despegar en la noche. La gran mayoría de los aviones que transportaban paracaidistas a Normandía eran Douglas C-4 Skitrans, más conocidos por su designación británica, Dakota. El C-47 es uno de los aviones realmente grandes de la historia. Una variante militar del avión DC-3, un avión acreditado por hacer que el viaje aéreo sea práctico. Los C-47 estadounidenses y británicos eventualmente dejarían caer alrededor de 50.000 paracaidistas en Normandía. También proporcionarían una vital línea de logística de vida, dejando caer suministros a las tropas hasta que se capturaran y aseguraran aeródromos para que aterrizaran, su robusto diseño haciéndolos ideales para entrar y salir de bases de la Luftwaffe. No obstante, era un trabajo arriesgado, aun con la reducción de las defensas aéreas. Los aviones eran relativamente lentos, y cuando se trataba de desplegar a los paracaidistas, tenían que descender alrededor de 180 metros, donde estaban expuestos a todo tipo de fuego antiaéreo. Al saltar del avión, una línea estática desplegó los paracaídas de las tropas automáticamente. Si fallaban o se enredaban, el paracaidista tendría poco tiempo para liberar el de emergencia, y con menos tiempo para disminuir su descenso, resultaría en un aterrizaje más duro, pudiendo causar fracturas de pierna o tobillo. Si todo salió bien, sin embargo, los paracaidistas típicamente tardaban 35 segundos en descender de sus aeronaves, durante los cuales se sentirían extraordinariamente expuestos a los agudos ojos de los francotiradores alemanes, haciendo sus siluetas contra el cielo nocturno detrás de ellos. Para atraer el fuego enemigo, se lanzaron cientos de paradummies, llamados Rupets y Oscars para británicos y estadounidenses respectivamente. En la oscuridad, estos no podían distinguirse de los paracaidistas reales. Esa noche, elementos de las divisiones aéreas de Estados Unidos 82 y 101 saltaron en paracaídas, asignados a objetivos en la península Cotentin, al oeste de la playa designada como Utah. Sin embargo, todo no salió según lo planeado, ya que el avión recibió fuego intenso durante su aproximación a las zonas de descenso, y muchos se perdieron antes y después de que sus tropas hubieran desembarcado. El primer teniente Robert P. Matías del Regimiento de Paracaidistas 58 del 82 obtendría la trágica distinción de ser el primer estadounidense en ser asesinado el día de, cuando el C-47 en el que viajaba fue alcanzado por fuego antiaéreo, herido mortalmente antes de que pudiera saltar con sus hombres. En el caos, paracaidistas se perdieron de sus zonas de descenso, a menudo a kilómetros de distancia, y unidades aterrizadas estaban desorganizadas. Pese a contratiempos, los paracaidistas combatieron ferozmente a las fuerzas alemanas tras las playas de Normandía, destruyendo cañones de artillería, interrumpiendo rutas de suministro y desviando la atención alemana de los desembarcos. Sin embargo, no todos los miembros de las unidades aéreas desplegadas esa noche entraron bajo los doseles de los paracaídas. Muchos ingresaron mediante planeadores remolcados hasta puntos de liberación cercanos a objetivos, y luego pilotados en efectivos choques controlados. Los planeadores tenían la ventaja de poder transportar equipos más grandes para las tropas aéreas, pero también venían con una serie de peligros propios. Eran igualmente vulnerables al fuego antiaéreo que sus contrapartes con motor, y aterrizarlos con seguridad a menudo era una empresa complicada que, si lo hacías mal, podía ver a tantos soldados muertos o heridos antes de que incluso tuvieran la oportunidad de luchar.
El caballo de velocidad de vuelo británico era capaz de transportar hasta 30 soldados completamente equipados o varios vehículos ligeros y cañones de campaña. A pesar de su tamaño y sin planta de energía, era un avión sorprendentemente ágil en vuelo. Dado que era altamente improbable que un número significativo sobreviviera a su primer vuelo de combate, el caballo se fabricó con madera, lo que ayudó a aliviar la presión sobre la cadena de suministro de metales estratégicos. El Hammerclar, un planeador grande, fue diseñado para transportar tanques ligeros, cañones de campo de 7,72 kilogramos o gran cantidad de suministros en un vuelo. A pesar de ser diseñado por un estadounidense, fue usado solo por británicos y creado según especificaciones de Winston Churchill en 1941. Sin embargo, el Baco CG-4 fue el planeador más significativo numéricamente de la guerra. El CG-4, conocido como Hadrian en el servicio británico, era más pequeño que el Orsa, solo pudiendo transportar 13 tropas listas para el combate con equipo, un solo jeep o un solo cañón de 75 milímetros. Pero su tamaño más pequeño le dio la ventaja de poder aterrizar en áreas más estrechas, lo que amplió enormemente el número de sitios de aterrizaje potenciales. Con estructura tubular soldada y cubierta de lona en alas, revestida con madera contrachapada fina, el CG-4 también presentaba otros beneficios. El área de carga, por ejemplo, fue hecha más accesible gracias a que la nariz y las cabinas estaban montadas en una bisagra, permitiendo que se abriera hacia arriba, exponiendo toda el área de carga. Debido a la frecuente violencia en aterrizajes de planeadores, también se instaló un cable de seguridad para conectarse a vehículos transportados en el área de carga. Si el vehículo se liberara cuando el planeador golpeara el suelo y deslizara hacia las cabinas, el cable levantaría la cabina abatible hacia la posición de descarga, salvando así a los pilotos de ser arrollados por su propia carga. La Sexta División Aerotransportada Británica hizo un uso extensivo de los planeadores para capturar los puentes sobre el río Orne y el canal de Caen. Tomando los puentes relativamente rápido, luego tuvieron que cavar y luchar diente a diente para mantenerlos hasta que llegaran los refuerzos. De todas las playas en el día D, el tramo de 16 kilómetros llamado Omaha fue el más defendido, por eso fue atacado por bombarderos pesados antes del aterrizaje. No obstante, los bombarderos enfrentaron densas nubes en la zona, obligándolos a bombardear a ciegas. Inquietos por si sus armas se desviaban al mar y afectaban a la armada aliada, la tripulación de la División Aérea 6 fue excesivamente cautelosa en su puntería, provocando que muchas bombas cerraran sus objetivos y cayesen en el campo francés. Un obstáculo particularmente preocupante para ambas playas de Estados Unidos era una batería de armas ubicada en Point du Hoc, un acantilado de 30 metros de altura que proporcionaba un amplio arco de fuego sobre las áreas circundantes, incluidas las playas donde miles de estadounidenses aterrizarían en las primeras horas. Por lo tanto, antes de que llegara la fuerza principal, 225 hombres del segundo batallón de Rangers, comandados por el teniente coronel Santiago Rader, recibieron la desagradable tarea de escalar los acantilados con cuerdas y escaleras para destruir la batería de cañones. Los Rangers se acercaron en 2 embarcaciones de aterrizaje y 2 camiones anfibios Duck, pero recibieron fuego intenso a medida que se acercaban a la playa. Un barco de aterrizaje se perdió con todos sus pasajeros, excepto uno. Comenzaron a colocar las escaleras de 30 metros prestadas de la Brigada de Bomberos de Londres contra los acantilados y a escalarlas, aún bajo fuego pesado de ametralladoras y morteros enemigos. Con apoyo de artillería de buques aliados, los Rangers llegaron a la cima del acantilado y descubrieron que los cañones de campaña, sus objetivos, fueron trasladados. Los Rangers finalmente localizaron las armas, dejadas sin vigilancia en un huerto a más de medio kilómetro al sur, y procedieron a destruirlas. Su misión fue cumplida, pero ahora los Rangers tenían que enfrentarse a un combate intenso con los alemanes durante las próximas 24 horas hasta que fueran relevados por refuerzos adicionales, momento en el que habían sufrido 77 hombres muertos y 152 heridos. Si los bancos de los artilleros alemanes bien protegidos no eran suficientes, la playa también estaba protegida por una gran cantidad de obstáculos, tanto naturales como artificiales, que los buques de desembarco tendrían que navegar, un trabajo difícil empeorado por vientos increíblemente poderosos que desviaron a más de un buque de desembarco del lado plano.
A las 6:30 horas, la primera ola compuesta por hombres de las divisiones de infantería primera y 29ª hicieron su desembarco en medio de lo que debió parecer una impenetrable muralla de balas. Entre los espacios de los buques de aterrizaje y posiciones con cobertura frente a alemanes, los cuerpos de soldados estadounidenses caídos cubrían la arena, alambres de púas y obstáculos, ralentizando el avance estadounidense y permitiendo ser rociados por ametralladoras alemanas. Hubo tanta muerte en Omaha Beach al inicio de la invasión que al ver embarcaciones de desembarco saliendo, los alemanes informaron erróneamente al general Dietrich Kreiss que las tropas estadounidenses habían sido expulsadas. Kreiss ordenó a varias tropas custodiando Omaha trasladarse para enfrentar a las fuerzas británicas en Gold Beach. Fue un error grande, pues la nave de aterrizaje solo volvía a los barcos para recoger más soldados estadounidenses y lanzarlos a las defensas alemanas. A pesar de esto, incluso con la ayuda de ingenieros de combate que volaban las defensas fijas, buques de guerra proporcionando apoyo de fuego y tanques desembarcando para apoyar los asaltos contra los defensores, las tropas estadounidenses no lograron asegurar su desembarco y unirse a las fuerzas británicas de Gold Beach el día de mismo. En cambio, sin embargo, lograron asegurar 2 puntos fuertes en la playa desde donde, durante los siguientes días, pudieron descargar hombres y suministros y finalmente despejar a los defensores alemanes, asegurando la playa y conectándose con las unidades aliadas de otras playas. Varios periodistas acompañaron a las tropas para informar sus observaciones. Entre ellos estaba una joven decidida y determinada llamada Martha Heyyorn. La esposa de Ernesto Hemingway, Heyyorn, realmente no tenía permiso para informar sobre los aterrizajes. Así, en un movimiento audaz, se ocultó en un barco hospital y se hizo pasar por portador de camilla, unirse a equipos médicos que desembarcaban para recoger heridos. A pesar de la confusión de los eventos dramáticos a su alrededor, logró realizar el engaño y ser la única mujer en aterrizar en Normandía el día D, permitiéndole dar un relato de primera mano de la escena. Su artículo publicado en la revista Collier dice lo siguiente: todos estaban muy ocupados en esa costa llena y peligrosa, piedras del tamaño de manzanas y profundidad de pies, y tropezamos con un camino que una enorme pala estaba cavando. Caminamos con el máximo cuidado entre las líneas de cinta blanca estrechamente colocadas que marcaban el camino despejado de la mina y nos dirigimos hacia una tienda marcada con una cruz roja. Todos estuvieron de acuerdo en que la playa era una pesadilla y que sería un gran placer salir de aquí algún día. En la planificación para el día de, Utah Beach fue el último en ser seleccionado y se extendía a lo largo de 17,5 kilómetros de línea costera, lo que lo convirtió en la playa más grande golpeada el 6 de junio. Como la playa más al oeste, el objetivo principal de establecer una cabeza de playa en Utah era dar a los aliados un lugar adecuado para preparar un asalto a la estratégica ciudad-puerto de Cherburgo, a unos 56 kilómetros de distancia. El asalto a la playa lo hizo el 7º Cuerpo de Estados Unidos, enfrentando resistencia más ligera comparada con los horrores de Omaha. La principal defensa alemana consistía en un potente cañón de 88 milímetros, que fue rápidamente destruido y sus operadores alemanes se rindieron. En 3 horas desde el inicio del asalto, todas las 3 entradas principales a la playa habían sido aseguradas, permitiendo que 20,000 tropas y 1,700 vehículos cruzaran la playa Utah el día de. Entre los que luchaban en Utah Beach estaba el brigadier general Theodore Roosevelt Jr., el hijo mayor del expresidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt. El brigadier general Roosevelt servía con la División de Infantería 4 cuando tomó Utah Beach, desembarcando con sus hombres a pesar de su rango y edad. A sus 56 años, era el soldado aliado más viejo en la primera línea. Roosevelt lideró casi todos los aspectos de las operaciones de su división ese día, abordando directamente los múltiples problemas que surgieron. Se informó incluso que en algunos casos, dirigía camiones y tanques como un policía de tráfico mientras recibía fuego enemigo personalmente, todo el tiempo compartiendo poesía y anécdotas divertidas con los soldados aterrorizados bajo su mando. Por su valentía, se le recomendó para la Cruz del Servicio Distinguido. Lamentablemente, un mes después, el 12 de julio, falleció por un infarto. Luego, la recomendación se mejoró a la Medalla de Honor, el premio más alto en Estados Unidos por valentía, otorgado póstumamente. Su cita afirmaba: aunque el enemigo tenía la playa bajo fuego directo constante,
el brigadier general Roosevelt iba de un sitio a otro, congregando hombres, dirigiéndolos y liderándolos personalmente contra el enemigo. Bajo su liderazgo experimentado, preciso y tranquilo, las tropas de asalto redujeron los puntos fuertes de la playa, avanzando rápidamente hacia el interior con mínimas pérdidas. Así contribuyó de manera sustancial al éxito de la creación de la cabeza de playa en Francia. Entre Omaha Beach al oeste y Juneau al este, Gold Beach era un tramo de costa de 16 kilómetros destinado principalmente a los asaltos de la División de Infantería 50 Northumberland de los británicos y el Comando de Marina Real 47. Y su objetivo principal era capturar la ciudad-puerto de Arromanche, que había sido seleccionada como un sitio ideal para la construcción de un puerto de Morera. Esperando a los británicos en Gold Beach estaban elementos de la División de Infantería 716 de la Wehrmacht, que incluía una gran proporción de Osttruppen, polacos y rusos que habían sido conscriptos para servir en el ejército alemán. Además, la playa estaba resguardada por una batería de 4 cañones de 155 milímetros, situados a cerca de 1 milla y 600 metros hacia el interior. Los británicos alcanzaron la costa 1 hora después de que los estadounidenses llegaran a Utah y Omaha, por la marea en Gold Beach. Lamentablemente para los británicos, un viento noroeste sorpresivo hizo que varios obstáculos submarinos y minas alemanas siguieran sumergidos al iniciar el desembarco de sus buques en la playa. No identificaron todos, la fuerza británica perdió unas 20 embarcaciones antes de llevar tropas y equipo a la orilla. Por el clima, los Shemens de natación se trasladaron cerca de la orilla antes de entrar al agua, y luego los Churchill AVRS. Pero al mediodía, estaban totalmente comprometidos en expulsar a las tropas de la Wehrmacht de sus posiciones. Sin embargo, continuarían recibiendo fuego intenso de cañones de artillería en el punto fuerte de Le Hamel hasta el mediodía, cuando los Sabre destruyeron la fortificación que los protegía. Al concluir el día, las fuerzas británicas avanzaron al interior, asegurando la playa y permitiendo iniciar la construcción del muelle Mulberry. Pero esto tuvo un costo de 400 bajas británicas. Con solo 2.000 metros de largo, Juno Beach fue la más pequeña de las playas del día D, ubicada entre Gold y Sword al oeste y al este respectivamente, y fue el objetivo de la tercera división de inventario canadiense, la Brigada Acorazada Canadiense 2 y el No. británico. 48 Quemando. La estrechez de la playa aumentó las preocupaciones de los planificadores aliados sobre un arrecife en aguas cercanas, requiriendo desembarcos a las 7:45, con marea alta, disminuyendo el riesgo para los buques de desembarco. Sin embargo, resultó que no serían los obstáculos de la naturaleza los que saquearían a los canadienses, sino las minas alemanas que cubrían la costa. Un escalofriante tercio de las embarcaciones de aterrizaje impactaron minas al acercarse a la playa, donde el Regimiento 736 de la División de Infantería Alemana 716, junto al Batallón Ostoriental 430, formado por rusos y polacos, los aguardaba. Los defensores lucharon una sangrienta y brutal batalla para expulsar a los canadienses de la playa, pero los canadienses se negaron tercamente a que la playa se convirtiera en otro Dieppe, y mantuvieron la presión, finalmente obligando a los alemanes a retirarse. Al final del día, unas 21.400 tropas desembarcaron en Juno, y los canadienses avanzaron más tierra adentro que otros en el día D, capturando un aeropuerto en Carpiquet. Sin embargo, les había costado a los canadienses 946 bajas, de las cuales 340 fueron muertos cuando sus embarcaciones de desembarco chocaron con minas en la primera hora de la invasión. Uno de los que sirvieron en la playa de Juno ese día fue un joven oficial canadiense llamado James Doan, quien más tarde alcanzaría fama mundial al interpretar al icónico personaje de Scotty en la serie y películas de Star Trek. Doan era un teniente comisionado con el Regimiento de Artillería de Campo 14 de la Tercera División de Infantería Canadiense, y el día D fue encargado de llevar a sus hombres a través de un campo lleno de minas antitanque para capturar una posición alemana, con Doan matando a 2 francotiradores alemanes en el proceso. Cerca de las 11:20, en un descanso de la batalla, fumó un cigarrillo antes de volver a sus hombres, cuando un asustado ametrallador canadiense le disparó, pensando que era alemán.
Fue herido 6 veces, 4 en la pierna, una en el pecho y una que le arrancó el dedo medio de la mano derecha. En una típica historia de suerte en guerra, su vida se salvó gracias a la lata metálica de cigarrillos en su bolsillo del pecho, que absorbió el tiro dirigido a él, que probablemente lo habría matado. Mientras filmaba Star Trek, disimuló el dedo perdido en el día de usando un doble de mano en tomas cercanas. La playa Soul fue la más al este el día de, y antes de la guerra, era un destino turístico popular, con numerosas casas de verano que salpicaban la costa. Muchas casas fueron destruidas por defensores alemanes para mejorar su campo de fuego, otras reforzadas y convertidas en búnkers improvisados, con una zanja antitanque detrás del muro del mar. La playa también fue defendida por 2 posiciones de cañón de campo, con cañones de 75 mm basados en Melville, y cañones de 155 mm más potentes en Le Havre, y estos recibieron una atención especial de los aviones y paracaidistas aliados para evitar que interfirieran en los desembarcos. Desde las 7:25, con marea favorable, Soul fue asaltada por la tercera división del ejército británico, respaldada por la 27ª Brigada Acorazada y contingentes de comandos británicos y franceses libres. El objetivo principal de las fuerzas que desembarcaron en la playa Soul era capturar una serie de importantes puentes a 5,5 kilómetros tierra adentro, en el río Orne y el canal de Caen. Estos puentes eran sostenidos por fuerzas aéreas británicas, mientras comandos luchaban hacia el oeste para unirse con las fuerzas canadienses desde la playa de Juno. Sin embargo, al haber aterrizado en las playas, el avance fue lento, en parte debido a la gran congestión de fuerzas aliadas apretujadas en las estrechas calles y carreteras secundarias de los pueblos costeros franceses, y la feroz resistencia alemana desde el pueblo de Ouister-en-Mer. Durante el día, se hizo evidente que cualquier esperanza de vincularse con los canadienses antes de la noche se había desvanecido, cuando al horror de los británicos, se encontraron bajo el ataque de la división Panzer XXI. Estos experimentados tripulantes de tanques alemanes realizaron potentes ataques contra británicos, incluyendo a los hombres sosteniendo el puente en río Orne y ayudando a bloquearlos para no unirse con canadienses en Juno, pero su efectividad se vio afectada por interrupciones en su cadena de mando y la abrumadora fuerza aérea en su contra. Al aterrizar planeadores aliados cerca de sus posiciones en la tarde, tripulantes de tanques temían ser superados. Retrocedieron sin saber que los planeadores habían fallado en sus zonas de aterrizaje designadas y habían llegado allí puramente por error. En el mar, 13 watts alemanes de la 5ª Escuadrilla de Torpedos se deslizaron de sus amarras y salieron a atacar a los numerosos buques aliados que apoyaban el desembarco, quizás con la esperanza de repetir la carnicería que infligieron durante la Operación Tigre. Watts alcanzaron Playa Soul, escena mayormente oculta por humo, forzándolos a acercarse. Emergiendo del humo, se enfrentaron a la impresionante vista de cientos de buques aliados, desde pequeñas embarcaciones de desembarco hasta enormes acorazados. Desplegaron 18 torpedos hacia la fuerza aliada, pero solo lograron hundir un destructor noruego libre, el Svene, antes de ser forzados a retirarse. Esto fue el fin de la interferencia naval alemana el día de, ya que el poder aéreo aliado era tan abrumador que poner cualquier buque de guerra o submarino a la mar durante el día era prácticamente suicida. Sin embargo, los marineros alemanes continuaron la lucha al manejar cañones costeros junto a sus Wehrmacht Konrads. En cuanto a la Fuerza Aérea de Alemania, se ordenaron un puñado de misiones contra los buques que apoyaban los desembarcos y las playas. El encuentro más notable quizás fue cuando 2 cazas Focke-Wulf FW-190 se abalanzaron y ametrallaron a los soldados británicos en la playa Espada. 2 bombarderos Tuque bimotores también atacaron desesperadamente durante el día, pero cazas aliados los destrozaron en casi cada movimiento. Durante el día, 28.500 hombres cruzaron la playa Espada, pero en la difícil campaña para capturarla, sufrieron 683 bajas. Las fuerzas británicas y francesas finalmente se unirían con los canadienses desde Juno al día siguiente. Sin embargo, a pesar de los horrores que veían las tropas, muchos de ellos apenas jóvenes comenzando su vida adulta, parece que el viejo espíritu de llevar adelante no había sido una víctima ese día. Como dijo David Teacher, miembro de la Unidad 71 Playa de la RAF después, poco a poco superamos todas las pesadillas. Con humor, un soldado desembarcando preguntó, ¿es playa privada?
Me prometieron una playa privada. Si no, no me quedo. Y oímos, mi madre me dijo que no viajara en avión. Ella pensó que era mucho más seguro por mar. La respuesta inicial alemana al día D fue una de confusión sobre qué hacer. La rígida estructura de mando alemán dependía mucho de las órdenes del Führer, pero aún dormía cuando los aliados llegaron a las playas. La imagen todavía era algo confusa para el alto mando alemán, y habiendo trabajado durante tanto tiempo con la creencia de que cualquier desembarco fuera de Calais era un señuelo, discutieron si debían despertar a Hitler hasta que supieran más sobre lo que realmente estaba sucediendo. No sería hasta cerca de las 10 de la mañana. Con la llegada de Alberto Speer, el ministro de armamentos alemán, Hitler finalmente despertó. El autor e historiador Esteban Ambrous, escritor del libro épico Band of Brothers, menciona que Hitler respondió de forma inesperada con las palabras: "Las noticias no podrían ser mejores". Goebbels también señaló que la noticia de la invasión parecía ser un alivio para él, como si finalmente pudieran continuar con la guerra en el oeste. Hitler estaba sumamente seguro de que sus hombres en Normandía resistirían a los aliados, y se mantuvo en su creencia de que Calais era donde la verdadera invasión llegaría en los próximos días. El alto mando alemán alerta, Hitler organizó su respuesta. Uno de sus primeros actos fue liberar a regañadientes 2 divisiones de Panzer en reserva cerca de París para ser enviadas a Normandía. Sin embargo, le dijeron que el poder aéreo aliado sobre Normandía y las áreas circundantes era tan intenso que tendrían que esperar hasta el anochecer para moverse, para no ser destruidos en las carreteras por los cazas bombarderos aliados. Esta demora crucial le favoreció a los aliados, quienes para el anochecer ya estaban avanzando más allá de las playas. Increíblemente, a pesar de la enormidad de lo que sucedía en Normandía, Hitler todavía tomó tiempo por la tarde para asistir a una recepción para el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Austria en Salzburgo, tal vez insinuando que no comprendía plenamente la realidad de lo que sucedía en Francia. Al oscurecer el 6 de junio, los submarinos alemanes se aventuraron al mar para interrumpir las operaciones de desembarco. A pesar de la oscuridad, el temor a ataques aéreos persistía, pues los aviones de guerra aliados empleaban radar para detectarlos en la superficie. No obstante, arribaron en horas de luz del 7 de junio, dejando que el poder aéreo y marítimo aliado se lanzara sobre ellos, atacándolos al recargar sus baterías en la superficie. 2 U-Boats se hundieron y 4 más sufrieron daños graves, forzando a la marina alemana a cesar ataques con U-Boats sin snorkels para usar motores diésel sumergidos. Los submarinos con snorkel solo estaban en el sur, en la bahía de Vizcaya, y en el norte de Noruega, facilitando atacar convoys de Estados Unidos. Y les llevaría hasta mediados de junio para romper a través de las densas fuerzas antiaéreas aliadas dispuestas contra ellos. Para entonces la fuerza de invasión estaba